Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos al webinar Emergencia Climática e Impactos Sistémicos en Infraestructuras Públicas y Comunitarias. Nada, primero informaros que el webinar de hoy va a ser grabado, por si alguien quiere hacer alguna intervención que sepa que estará grabado para posteriormente colgarlo en redes. Todos los participantes estáis silenciados, el micrófono, así que si queréis hacer alguna aportación o alguna pregunta, lo podéis hacer a través del chat. Y al final de la sesión, de las intervenciones, vamos a abrir un espacio de entre 10 y 15 minutos para responder a las preguntas. Y también, si queréis hacer la intervención a través del micrófono, nos podéis pedir acceso y os lo vamos a dar, ¿vale? Así que nada, primero de todo, bueno, después de esto, presentarme, soy Meritxell con Benjamí de la cooperativa Simul 360, que estamos organizando este webinar que entra dentro del marco del proyecto que estamos realizando en Mozambique con la entidad líder, la Fundación Ulls Almón, y con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Ahora os voy a presentar los distintos ponentes que tenemos hoy en este webinar. Empezaré con Ana Fournier, que es especialista en estrategias de reducción del riesgo de desastres y resiliencia, y también la cofundadora de la Sociedad Científica Española de Medicina Ambiental y Cambios Climáticos. Bueno, hola, Anne. Javier Balbuena, también de la Fundación Pondera, experto en gestión sanitaria global y consultor estratégico en salud. A Elena Fita, que la tenemos aquí presencialmente, que es coordinadora del programa de mediación y rehabilitación del Consorcio Metropolitano de la Vivienda. Y del equipo de Ulls Almón tenemos a Vasco Cote, de la Fundación de coordinador de proyectos de cooperación sobre terreno en Mozambique, a Viviana, que es la directora de área de género, proyectos de cooperación, y Alfonso Novoa, coordinador de proyectos de cooperación también, y miembro del grupo Internacional para la Prevención de la Ceguera. Muchas gracias a todos por estar aquí. Al final, este espacio es para compartir y reflexionar sobre el cambio climático y cómo este afecta directamente a infraestructuras esenciales como son la salud y la educación, entre otros. También el objetivo es dar una mirada comparativa entre contextos como son Mozambique y Cataluña, teniendo aquí la oportunidad de tener a Vasco desde terreno. Y estos, aunque son distintos del contexto, comparten desafíos frente a los fenómenos extremos y la necesidad de una acción desde la justicia climática. Así que ahora empezaremos con la primera intervención de Anne, que nos hablará del incremento de fenómenos extremos y cómo estos representan una amenaza sistémica global. Anne, cuando quieras, si quieres Sí, empezar. hola, hola. Muchas gracias. Entonces, soy francesa, pero yo creo que tengo un poco de acento, pero más o menos todo el mundo me va a entender. Entonces, la pregunta es que, ¿por qué habrá más fenómenos extremos en los años que vienen? Porque al final sabemos que sí tendremos más fenómenos extremos. Entonces, hay dos cosas que hay que distinguir: los fenómenos de orígenes meteorológicos y los fenómenos de orígenes geográficos. Y vamos a ver que uno con el otro hay un enfoque sistémico. Entonces, vamos a empezar por la base, porque hablando de la base, vamos a entender por qué al final estamos viviendo hoy cada día tantos fenómenos que nos parece, pero casi increíble de su fuerza, de la fuerza de la naturaleza. La naturaleza y la tierra tienen una dinámica que debemos entender. Primero, hay que definir la climatología y la meteorología. Son dos ciencias un poco diferentes. La meteorología es la ciencia a corto plazo de lo que va a pasar en un terreno, y la climatología es el dinamismo que vamos a decir, el dinamismo de funcionamiento de todos estos corrientes de aire. Y vamos a ver que al final, más un corriente frío
que encuentra un corriente caliente, vamos a vivir algo mucho más brutal que cuando los dos corrientes de aire más o menos son de manera temperada. Entonces, ¿por qué? Porque al final las partes de extremo de nuestra Tierra que tiene estas masas que llamamos anticiclón móvil polar son más o menos más frío o igual que algunos años antes, y porque los corrientes de aire caliente son más calientes, y porque los dos al final a encontrarse hace cosas, fenómeno extremo. Primero hay que ver que los dos corrientes de masas de aire frío puede fluctuar, depende de la inclinación de la Tierra en referencia al Sol o del elipso que la Tierra va a hacer al nivel del Sol. Esto va a variar un poquito. También lo que puede variar es el substratón. Lo que vamos a decir es que el suelo no va a absorber de la misma manera el frío o el calor y va a hacer variación mucho más importante. Estas variaciones, más hay variación grande, más hay posible problema meteorológico como lluvia extrema, ola de calor, todo esto. Entonces vemos que con la dinámica del clima, como hay movimiento diferente, vamos a tener una meteorología mucho más extrema. Hay que recordar también, y olvidamos muchas veces, que tenemos tres tipos de ecuador. El ecuador geográfico, que es el ecuador que todo el mundo conoce a nivel cero, pero también tenemos un ecuador que es térmico. Y sí, porque al final los rayos del sol no van a tener la misma repercusión cuando están en el mar que cuando están en la tierra. También este ecuador térmico va a variar porque hay contaminación antrópica del hombre. Entonces, todas estas variaciones van a hacer que vamos a tener una meteorología otra vez diferente con olas de calor que van a encontrar ¿cómo se puede decir? Un polar vortex mucho más frío. Y después tenemos el ecuador meteorológico. Entonces tenemos tres ecuadores. Este es un concepto vinculado a la presión atmosférica y a la lluvia. Entonces, todo esto es un poco complicado, pero solamente para entender que nuestra Tierra tiene dinamismo y que hoy en día estos dinamismos están cambiando porque simplemente tenemos variación de aire frío mucho más intensa y variación de aire mucho más caluroso, mucho más intensa, y que los dos a encontrarse hace mucho más fenómeno extremo. A partir de aquí, todo lo que va a pasar va a recibir que el suelo al final. Es el suelo que va a recibir todas estas olas de calor, es substratón, por supuesto, los humanos también, ¿eh? Pero hablamos ahora de una parte más geológica. El suelo va a recibir todo eso. El suelo está capaz, sí o no, de absorber todas estas dinámicas, ola de calor, o lluvia intensa. No sé si podemos pasar a la próxima pantalla. Entonces vamos a ver en la primera pantalla al final que puede ser un poco complicado y no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver que hay algo que es muy importante, es la recepción de este suelo, ¿vale? Su porosidad, su permeabilidad, todo esto va a hacer que este suelo esté capaz o no de recibir toda esta lluvia o esta ola de calor. Por supuesto, si no hay habitaciones, si no hay urbanización, si no hay ciudad, si hay una vegetación, este suelo va a ser menos, vamos a decir, contaminado y puede ser que este suelo pueda recibir tanta lluvia. Pero después debemos poner parámetros de vulnerabilidad,
como la urbanización, como el asfalto, y todo así va a ser una ecuación matemática que va a hacer que al final este suelo puede ser que no está capaz de recibir todo esta lluvia, y va a ser al final lo que llamamos un desastre, un riesgo para las poblaciones. Después, todo esto, yo quiero decir que el efecto sistémico va a hacer que al final a cada fenómeno extremo tenemos un origen muy definida. En el otro mapa he puesto el impacto estimado de un tsunami en España. Entonces, podría ser cualquier zona costera, vamos, islas o cualquier zona costera. Hay que saber que la Tierra es viva, ¿vale? Tenemos placas tectónicas. Estas placas tectónicas se mueven de 5 a 7 centímetros por año. Entonces, nuestro suelo, donde tenemos los pies, todo se mueve. Y tenemos problema de seísmo, terremoto, porque nuestras placas tectónicas guardan un poquito esta energía y a un momento va a soltar esta energía, va a ser un seísmo. Este seísmo puede generar una ola de tsunami. Hay que pensar que una cosa muy, muy importante, que sea fenómenos extremos a nivel meteorológico o geológico, tenemos la mayoría del tiempo una memoria muy cercana de 80 años. Lo que quiero decir que hay veces, hay dos tiempos, el tiempo humano y el tiempo geológico, que los dos son muy distintos y que hay que tener en cuenta, sobre todo para ver estos fenómenos, porque nos damos cuenta que, por ejemplo, un tsunami que tocó Lisboa ha pasado hace 300 años, ¿vale? Entonces, olvidamos que estos fenómenos, aunque se puede implementar, vamos a ver después por qué, mucho más, estos fenómenos ya existen. Entonces, debemos ser conscientes primero de los fenómenos que existen, aunque no han pasado desde 80 años, 100 años, y los fenómenos que se puede añadir más con su intensidad o lo que llamamos el precaución de repetición. ¿Vale? Si podemos ver la otra diapositiva, por favor. Entonces, la mayoría de estos fenómenos también olvidamos una cosa, es que el efecto sistémico. El único fenómeno geológico que no se puede prever son los seísmos. Sino todo el resto, que sea a nivel de meteorología, que a nivel de geología, todo se puede prever. Si tenemos los aparatos y la ciencia que va detrás. Pero hoy en día, los únicos realmente que no se puede prever es un terremoto. Es muy importante también de hablar del efecto sistémico. Entonces, hemos visto que con el agua de la lluvia podemos tener problemas de movimiento de masa si el suelo no está capaz de recuperar este agua. Pero también a nivel de tsunami podemos tener no solamente un terremoto, sino también una erupción volcánica submarina o un impacto. Aquí he puesto un fenómeno que no habíamos visto, pero que ha sido tremendo hace algunos años atrás, sobre la isla Tonga y el tsunami que destruyó primero todas las redes de comunicación alrededor de esta isla y que el tsunami llegó hasta Japón. Entonces, esto, por supuesto, me vas a decir, sí, pero esto no tiene un origen meteorológico. No, pero sí. Hoy en día sabemos que la variación térmica del agua puede ser impactada por una erupción volcánica submarina o por una erupción volcánica terrestre. Anne, perdona, te quedan 2 minutos, ¿vale? Ahora,
2 minutos más, vale. Entonces voy rápido. Entonces, sabemos que hay impactos sobre nuestras tierras que vienen de fenómenos que hemos olvidado. Yo hablo con los fenómenos volcánicos porque al final son los termostatos de la Tierra y hace más de 200 años que no hemos vivido una erupción volcánica que tiene un impacto global. No sé si hay otra diapositiva o está acabado. Así acabó, si no. No, esta era la última. Vale, es la última. Entonces, en esta última de un volcán que entra en erupción, solamente quiero en menos de 2 minutos recordar un caso que pasó en 1815 en Indonesia. Un volcán entró en erupción. Es el último volcán que entró en erupción con un impacto global, ¿vale? Con un impacto global quiere decir que las cenizas y los aerosoles han cubierto toda la Tierra, han tenido como una capa alrededor de la Tierra y han modificado el clima. Al principio han enfriado, pero también después han hecho una ola de calor. Estos fenómenos los hemos olvidado. En todas las variaciones, cuando hablamos del clima, en la meteorología, hemos olvidado los volcanes. Verás que cada vez no se olvida. Pero sabemos hoy en día, hace menos de 5 años, que hay una correlación entre el calentamiento, vamos a decir, global y la acentuación de fenómenos volcánicos. ¿Por qué? Porque los volcanes no son todos iguales, pero los más potentes, los más fuertes, tienen en general en su cabeza, en su cumbre, una calotte glaciar, quiere decir nieve. Si esta nieve está fundiendo, si esta nieve se quita, la presión que ejercía encima de la cámara magmática puede acentuar de una manera un poquito más acelerada erupción volcánica mucho más fuerte. Solo acabo con esto. Tenemos 1.500.000 volcanes submarinos sin ningún datos activos también. Entonces, estos volcanes entran en erupción y pueden modificar también las moléculas térmicas y pueden influir sobre el nivel del mar. Quiero acabar con esto solamente porque en 10 minutos no se puede hablar de todo, pero ver que hay al final un efecto sistémico que hoy en día ya se empieza a encontrar entre científicos, que al final tal y tal fenómeno, aunque sea meteorológico, afecta a un fenómeno geológico. Un fenómeno geológico puede afectar a un fenómeno meteorológico. Ya está. Muchas gracias, Anne, por la contextualización y también ahora vamos a ver después de la contextualización del incremento de fenómenos extremos, cómo estos afectan en cascada también a las infraestructuras sanitarias. En este caso, Javier nos hablará más de estos casos y cómo se compromete a afinar la atención sanitaria. Así que, Javier, cuando quieras, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Para mí es tremendamente interesante poder hacerlo desde un planteamiento en el cual intentamos analizar qué es lo que sucede o qué es lo que podría suceder, ¿no? Por la situación que estamos viviendo en su contexto global con respecto al cambio climático en lo que serían las estructuras sanitarias. De hecho, me gusta mucho más hablar de entornos asistenciales más que solamente estructuras sanitarias, porque cuando hacemos salud la hacemos desde una dimensión muchísimo más amplia. En general, si bien es cierto que en muchos países todavía es un sistema sanitario o son sistemas sanitarios
excesivamente hospitalcéntricos, es decir, que ponen el foco exclusivamente en la generación de hospitales y en la prestación sanitaria que se desarrolla desde los hospitales. Sin ningún género de dudas, eso es un grandísimo error que precisamente incrementa sustancialmente digámoslo así, la fragilidad de la prestación sanitaria, porque concentrar o potenciar la prestación sanitaria de los hospitales es focalizarla en un determinado espacio muy pequeño y que además pues su destrucción o los problemas que pudiera tener de cualquier índole pues genera una desolación absoluta en esa prestación sanitaria. Por eso, desde el ámbito de las gestiones sanitarias, abordamos o abogamos, mejor dicho, por la capilarización de la prestación sanitaria, o lo que quiere decir, en definitiva, el acercarse muchísimo más a esa prestación desde una perspectiva muchísimo más cercana a las personas, a todos aquellos pacientes o personas sanas que circunstancialmente pudieran necesitar esa prestación sanitaria, y además a realizarlo desde distintos dispositivos o entornos asistenciales y no focalizarse tanto en los entornos hospitalarios, que por definición normalmente son, primero, muy dependientes de la tecnología sanitaria y en segundo lugar, son polos de atracción de hiperespecialistas en el ámbito de la salud, ¿no? A mí me gustaría pensar y tener o traer a la reflexión de todos el hecho de que básicamente, y me van a permitir que emplee una frase un poco, digamos, disruptiva, la salud es para blancos ricos. Hace poco una persona me dijo, bueno, yo te agradecería que además añadieses hombres blancos y ricos. El modelo sanitario mundial es en quien tiene puesto el foco, no tiene puesto el foco en el resto de la población con la cual compartimos el planeta. Entre otras cosas, seguimos pensando que la prestación sanitaria que se puede recibir en algunos determinados entornos europeos o del norte geográfico, pues es el que se presta en todos los lugares y no tiene absolutamente nada que ver las condiciones en las que se recibe la prestación sanitaria en países como Mozambique o como Etiopía o simplemente como Perú o como Ecuador y como lo estamos percibiendo en otros lugares, ¿no? Por otra parte, hay que pensar que ese es el 80% de la población, que muchas veces se nos olvida. O sea, lo que no es normal es precisamente la prestación sanitaria que se puede recibir en otros contextos, digámoslo así, de países con una renta per cápita más alta, ¿no? Evidentemente, en entornos inestables, la desestabilización genera todavía mayor caos y mayor dificultad, ¿no? Por consiguiente, si estamos pensando que más del 80% de la población mundial está en entornos inestables recibiendo la prestación sanitaria o recibiendo esa asistencia sanitaria, el hecho de cualquier elemento que pueda distorsionar o afectar sobre las condiciones en las cuales se presta la misma, pues lo que genera es muchísimo más desestabilización, ¿no? Hay que pensar también que hay para mí, dos piedras angulares sobre las cuales deberíamos reflexionar y que tiene que ver, desde mi punto de vista, muchísimo con el cambio climático y con los problemas medioambientales en su conjunto. Y estoy hablando en este caso del hambre y de los conflictos. En demasiadas ocasiones lo descontextualizamos, pensamos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y los conflictos, las situaciones de guerra
o de guerra no declarada, que podríamos hablar de conflictos armados o violencias extremas en determinados países o en determinados contextos, condiciona enormemente la prestación sanitaria y tiene en gran medida su origen como consecuencia de la falta de recursos o la falta de acceso a recursos que está generando el cambio climático. No hay que pensar en cosas demasiado extrañas. Pensemos en lo que se generó en España durante el apagón que tuvimos eléctrico no hace tanto, ¿no? Y esa situación de caos absoluto, de desorganización y de falta de capacidad de resolución, ya no solamente en los entornos asistenciales, sino en prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Pues muy bien, hay muchísimos países donde los apagones son constantes, donde el acceso a la electricidad es un lujo al alcance de muy pocos, o la mayor parte de los hospitales en algunos territorios de algunas naciones de África todavía no cuentan con suministro eléctrico y mucho menos acceso a agua en condiciones de salubridad. A veces que pueden tener acceso a agua, pero la garantía sanitaria no siempre se corresponde. Por otra parte, pensemos también en las situaciones de hambruna, que hay veces que también se nos olvidan, seguimos cayendo en el olvido, cae en el olvido con mucha frecuencia las dificultades alimentarias generadas en gran medida por el cambio climático, pero no solamente, sino por el abuso sobre los entornos naturales, sobre la generación de grandes cultivos transgénicos, sobre la utilización masiva de pesticidas y de otra serie de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto en un contexto en el que la mayor parte de las sociedades dominantes, que prefiero decirlo así porque yo no creo que sea la norma general para todo el planeta, pero sí en las sociedades económicamente más fuertes, el pensamiento o el concepto del utilitarismo es el que únicamente rige toda nuestra vida y solamente tiene sentido hacer aquello que genera valor y aquello que genera utilidad. Y por consiguiente, focalizamos toda nuestra actividad en la eficiencia, ni siquiera en la eficacia, y una eficiencia donde lo que se trata de maximizar siempre son unos beneficios económicos que muchas veces no son redistribuidos y principalmente el focalizar todo, hasta las relaciones personales, en el utilitarismo, de tal manera que si es útil, las mantenemos, las cuidamos y las preservamos, y si no lo son o entendemos que no lo son, carecen de sentido y y dejamos de prestarle atención, ¿no? Insisto en Perdona, que quedan 2 minutos, ¿vale? Ahora. muchas gracias. Insisto en que esta perspectiva no es mayoritaria en el planeta, pero sin embargo es la que quizá tiene mayor capacidad armamentística y mayor capacidad económica para destrozarle la vida a millones y millones de personas. En definitiva, las necesidades o las carencias de los sistemas sanitarios son las carencias de las sociedades, son las carencias del entorno en el cual vivimos y las debilidades que tenemos, que son muchísimas desde la prestación sanitaria y desde las infraestructuras muchísimo más, son solamente un fiel reflejo de la sociedad y de los entornos en los cuales vivimos. Lo que sucede es que en los países con una renta per cápita más alta tenemos una muy falsa sensación de seguridad. Y ya lo vimos también cuando nos enfrentamos al COVID y ya lo veremos muy fácilmente en el futuro, como realmente, por desgracia, es una falsa sensación de seguridad
y las consecuencias pueden ser sustancialmente mayores. Muchísimas gracias y estoy a lo que me digáis para comentar lo que estiméis oportuno. Muchas gracias. Perfecto, gracias Javier. Recordar que si tenéis alguna duda podéis dejarla en el chat y al final de las intervenciones vamos a resolver las preguntas que hayan. Y nada, gracias de nuevo Javier. Después de hablar de los impactos en cascada que generan el incremento de fenómenos extremos, vamos a hablar ahora del papel de las organizaciones locales y cómo estas implementan acciones para combatir estos impactos que hay sobre las infraestructuras públicas y comunitarias. Para ello vamos a hablar con Vasco, que como decía, Vasco nos habla desde la experiencia de Mozambique y nos hablará del caso de Ñambane y de las acciones que implementan desde la fundación y desde los proyectos que realizan desde Ulls Almón. Vasco, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a hablar en este panel. Igual que Anne, también tengo acento, o no acento más portuñol, pero creo que me haré entender. Bueno, antes de hablar un poco de aquello que son nuestras acciones, en Mozambique con respecto a a los cambios climáticos. Me gustaría hacer una pequeña conceptualización del país, que Mozambique es un país africano, de los más pobres del mundo y de los más pobres de África todavía. Y bueno, es uno de los países que presenta unos índices de desarrollo humano más bajos y esto se ha agravado con el último ciclo electoral, ciclo de gobernación que hemos tenido en los últimos 5 años, que también ha agravado mucho todo el tema del desarrollo humano. En términos climáticos, es considerado el tercer país más vulnerável de África a los riscos de desastre. Y solo para tenermos una idea, en los últimos 4 años, Mozambique ha sido asolado por 9 ciclones. Esto coloca en media una ocurrencia de 2 ciclones al año, ¿no? Para un país que todavía es un país en vía de desarrollo, que tiene muchas carencias y tener sus infraestructuras, las pocas que tiene, destrozados por ciclones, todavía coloca ainda el país y las personas en una situación de mucha vulnerabilidad. En estos 4 años puedo mencionar 3 ciclones que han sido muy importantes, el Chido, el Dekel y el Judy, que solo estos 3 ciclones han podido destrozar en todo el país 104 unidades sanitarias. Bueno, vuelvo aquí a revisar que para un país con muchas carencias, perder tantas infraestructuras siempre es una cuestión de reflexión, es una cuestión de retroceso a aquello que es el desarrollo de este país. Concretamente, en la provincia de Inhambane, que es donde nosotros estamos a implementar nuestros proyectos, en estos 4 años, cuando hacemos una avaliación, 14 unidades sanitarias han sido afetadas, principalmente por un otro ciclone que ha pasado aquí en 2023, chamado Filipe, que bueno, ha produzido essas situações de desastres, não só
en unidades sanitarias, sino en muchas otras infraestructuras públicas, pero yo me he centrado mucho en la componente salud, que es donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Importa aquí hacer una referencia que la provincia de Inhambane es una provincia muy vulnerable a cambios climáticos, especialmente debido a su ubicación costera. Es una provincia que cuenta con 14 distritos y estos, parte importante de estos distritos, todos ellos están en la zona costera. Entonces, todos los ciclones que muchas de las veces empiezan en el canal de Mozambique desde Madagascar y entran por la zona de norte de Mozambique, que es Cabo Delgado, y siempre atravesan la región centro de Mozambique, que es la provincia de Inhambane, que hace la región sur, que es la provincia de Inhambane, que hace frontera con la región centro del país. Entonces, la provincia de Inhambane especialmente es una provincia muy vulnerable a los cambios climáticos. No solo es propensa a esta cuestión de ciclones, sino también a erosiones costeras, a retrocesos de las costas, que isso, al final, impacta diretamente a las comunidades locales, ya que muchas de ellas dependen por la práctica de agricultura, la pescaría, y esto, claro, cuando nós tenemos estos fenómenos naturales, eh, incrementam mais aún la vulnerabilidade destas populações, porque al final afeta aquilo que é sua subsistência. Bueno, en relación a las acciones que nosotros estamos realizando en la provincia de Inhambane para mitigar estas situaciones del cambio climático, en 2024, en colaboración con Azimuth 360, hemos diseñado un proyecto que posteriormente ha sido financiado por la Agencia Catalana de Cooperación, que es donde se encuadra este webinar. El proyecto visa promover el derecho al acceso a la salud ocular en la provincia de Inhambane desde una perspectiva de género a través del fortalecimiento de su sistema sanitario y asegurando la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras. Este proyecto contempla en su esencia la construcción de un centro integrado de oftalmologia ambientalmente sustentável, com a adoção de algumas medidas que nós outros consideramos importantes a mitigar os efeitos dos cambios climáticos. Uma das medidas é que desde seu desenho, o plano del edificio ha sido concebido para que sea resiliente y que garantice la eficiencia energética con el máximo uso de la luz natural, la protección solar, la instalación de grandes ventanas para garantizar la entrada de la luz natural en el espacio del propio edificio y también para que no sea muy necesario el uso de aire acondicionado, como me he hecho explicar al inicio. Somos um país que está em África, sobretudo na África Austral. Temos atravessado o Trópico de Capricórnio, é uma zona com uma temperatura muito alta, e então é necessário que toda a concepção de um edifício também tenha em consideração a componente climática, que é zona tropical. Y entonces para que use menos ar-condicionados, el diseño tiene esta componente de eficiencia energética. También se va a garantizar el uso de materiales locales. Apostamos en el uso de materiales localmente producidos por artesanos locales. Esto va a hacer con que
la sostenibilidad, la manutención del propio edificio sea más fácil porque habrá mucha facilidad de poder comprar los materiales localmente. Também se pretende minimizar o uso de energias renováveis, perdão, não minimizar, se pretende maximizar, não, o uso de energias renováveis no edifício, para melhorar sua eficiência energética para os equipamentos, incluindo toda a componente de iluminação. Os ar-condicionados que vão ser instalados também serão ar-condicionados devidamente elegidos e que tenham menos necessidade elétrica, e incluindo também os equipos médicos que depois serão instalados neste edifício. Importa aqui referir que nesta parceria que nós outros temos neste projeto com a Azimuth, se pretende que, dentro da expertise de Azimuth, se pretende que se instale uma capacidade elétrica que vai cobrir 60% solo de energias renováveis no edifício de oftalmologia. 40% vai ser a energia normal que é produzida aqui, pero 60% será totalmente através de instalações de painéis solares. Bueno, também queria fazer uma referência que, em Olhos do Mundo, em 2024, o ano passado, também hemos aprovado um manual de gestão ambiental que orienta a sustentabilidade ambiental das ações no terreno, não só a nível de la concepção deste novo edifício, senão para todas as outras intervenções que nós outros estamos fazendo a nível de Inhambane. Bueno, estas ações estão divididas em 4 linhas importantes. Uma tem a ver com compras sustentáveis. Como disse, sempre valoramos comprar localmente, isto para evitar toda a componente de desplaçamento e tudo mais. Também a redução do uso de combustíveis fósseis. Entendamos sempre que... quedan 2 minutos ahora. Bueno, un poco menos, pero... Vale, vale. Intentaré terminar em 2 minutos. Não. Então, reduzir o uso de combustíveis fósseis através da redução de desplaçamentos e outras medidas, reduzir e eliminar de maneira segura os resíduos sólidos. Isto creio que meu companheiro Alfonso, quando você a intervir, vai falar muito melhor, porque é uma de las coisas que fazem parte também de IAPB. E por final, toda a componente de gestão da oficina, gestão de nossos resíduos a nível interno. Isso também permite que tenhamos algumas medidas de mitigação para toda a componente do câmbio climático. Não? Em geral, são ações que, ao final, para a demanda que o país necessita neste âmbito, parecem ser, de alguma forma, muito pequenas, mas são destas pequenas ações que, complementadas com outras ações, podem transformar uma realidade que se prevê ser muito catastrófica para Moçambique por muitas razões. Infelizmente, África, embora não é o continente mais industrializado, pero es lo que más sufre por todo el tema del cambio climático. Bueno, termino por aquí y creo que después podré dar algunas
Perfecto, perfecto, Vasco. Sí, luego os daré un poco más de tiempo si queréis acabar de completar alguna cosita. Y nada, ahora, o sea, después de haber visto el contexto de Mozambique, Elena nos presentará un poco más el contexto aquí en Cataluña y también los procesos de rehabilitación energética que hacéis desde la cooperativa Ethic Habitat y con perspectiva de justicia social y climática. Así que cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias primero por invitarme, estoy encantada. Espero que de lo que os pueda contar, pues alguna experiencia, algún dato pueda ser interesante. Primero ubico Ethic Habitat, una cooperativa de iniciativa social de acción comunitaria que lleva 10 años ya en marcha y que ha ido consolidando diferentes ramas, una que haría más referencia a programas de acción comunitaria, como el proyecto en el que nos encontramos en Nou Barris de Comunalitat, ¿no? Una que hace más referencia a la gestión y asesoramiento jurídico, tanto a administraciones como a la ciudadanía, una de mediación y convivencia, feminismos, y una relacionada con arquitectura y con acompañamiento a las comunidades de propietarios en todo lo que hace referencia a la rehabilitación de sus comunidades, de sus edificios. Esta se llama Rehabitat y es la que coordina. Entonces, quería comentar un poco en relación a todo este tema que planteáis, pues cómo efectivamente la vulnerabilidad social se ve especialmente agravada por los hechos, la crisis medioambiental y cómo afecta especialmente a la salud de las personas, ¿no? El tema de la pobreza energética como factor trascendente, ¿no? En la repercusión en la salud tanto física como mental de las personas, afectando, pues como siempre, a los sectores más vulnerables, a las personas nacidas en los entornos de rentas medias y bajas, a las mujeres mayores, al colectivo de la infancia, ¿vale? Entonces, como esta pobreza energética al final acaba amplificando las desigualdades sociales también en temas como la salud. Sabemos que la causa de esta pobreza energética no es únicamente la capacidad económica que tienen las familias pues, para abastecerse, ¿no? Y tener los servicios para mantener estas condiciones en su vivienda, sino que también tiene una clara incidencia el edificio en el que vive, con qué calidad edificatoria tiene y cómo puede adaptarse a la situación climática local y como nos contaba Ana y como sabemos, pues de la global, ¿no? Por eso la rehabilitación energética de los edificios tiene se puede decir que neutraliza o puede llegar a neutralizar este desequilibrio social que viven especialmente los colectivos más vulnerables. Todos sabemos que la rehabilitación energética tiene la rehabilitación en los edificios tiene unos beneficios, unas ventajas claras en la revalorización que tienen estas viviendas, en la disminución de los costes de todo el tema del mantenimiento, en la estética del edificio, que también ayuda, ¿no? al sentimiento de pertinencia y tanto del edificio, del barrio. También a la reducción de la pobreza energética en cuanto a la disminución de estos costes energéticos que tenemos que sufragar y la mejora del confort, pero no es tan conocido, no se habla tanto de las repercusiones que tienen en la salud de la gente. La rehabilitación de las viviendas provoca una mejora de las condiciones de salud de las personas que viven en ese edificio, ¿no? 4 ejemplos, 4 temas que mejoran claramente el confort térmico dentro de las viviendas, ¿no? Todos sabemos que cuando los muros, tanto todo el envolvente, tanto la fachada, muros de fachada y la cubierta tienen este aislamiento, no permitimos la pérdida de calor del interior a exterior, no permitimos que todo el calor del exterior entre en el interior y mejora notablemente, tanto en temas de temperatura como de humedad, las condiciones de vida en el interior. Relacionado con la humedad también están las condensaciones, un problema gravísimo que vemos en muchos edificios que tienen esta pobreza en la construcción, digamos, esta
estas características poco adaptadas, en que, pues, por el contraste térmico, condensan las paredes, aparece el moho, que sabemos que tiene todas estas repercusiones también muy negativas en la salud, ¿no? Por otro lado, la calidad del aire de estas viviendas. Sabemos que tanto en cuanto a temas de contaminantes, ¿no? De concentración de contaminantes químicos como del CO2, problema muy importante también en el interior de las viviendas, pues con una mejor ventilación, ¿no? Después de estas rehabilitaciones, con una mejor aislamiento en todos los cerramientos, todos estos efectos pues pueden mejorar. Finalmente, también la contaminación acústica, que con una inercia de las paredes, con un mejor cerramiento, con el doble cristalamiento, todo esto disminuye notablemente la contaminación acústica en el interior de las viviendas, y por eso pues mejora también el descanso, el sueño, la intimidad, factores varios. ¿Cómo la rehabilitación, cómo la potenciamos, cómo se fomenta y cómo se desarrolla? Lo que sí sabemos es que en España, en Cataluña y en Barcelona, la cantidad de viviendas envejecidas, digamos, construidas antes de las normativas actuales, antes de los años 80, son muy altas. En España alrededor del 54%, en Cataluña alrededor del 62%, en Barcelona todavía muy superior, hacia el 90%. Son anteriores. Todas estas viviendas tienen que adaptarse. Todo esto se potencia como pues con normativas, ¿no? Que obliguen a la conservación de los edificios y a respetar unos niveles mínimos. Por un lado, la obligatoriedad de las CITES, de la inspección técnica del edificio, que se desarrolló en Cataluña en el decreto 67 del 2015, que obliga a que los edificios de más de 45 años hayan pasado estas inspecciones. Y por otro lado, el tema de los certificados de eficiencia energética, que desde el 2013 son obligatorios tanto para vender como para alquilar. De hecho, hay unas ciertas obligaciones de unas letras, ya sabéis que va entre la E y la G. Se dice que a partir del 2030 la letra tiene que ser E o mejor. No puede ser ni F ni G, de los 2 grados inferiores, y a partir del 2033 que será de la D o mejor. Y teniendo en cuenta que el 80% de las viviendas actualmente están entre la E, la F y la G, hay muchísimo trabajo que hacer, hay muchísimas viviendas, edificios que poner al día y que llevar a una mejor calidad, ¿no? de eficiencia energética. Los fondos Next Generation supusieron un enchufe de dinero y de posibilidad de hacer esta rehabilitación energética. Hay fincas que lo pueden hacer por iniciativa propia, y los barrios donde trabajamos son los que necesitan un acompañamiento superior, porque por iniciativa propia, por su propia estructura, su situación tanto económica como de capacidad de gestión, serían mucho más complicado llevarlo a cabo. Estos Next Generation pues ponen unas pautas de mejora energética. Sabéis que hay unos baremos de reducción de energía primaria no renovable que plantean en unos porcentajes del 30, del 45 o del 60% de mejora energética, y suponen una subvención de la obra y del proyecto de hasta un 40, 65 o 80% de subvención, ¿no? Tiene unos topes asociados también a cada uno de estos 3 escalones. El reto es sumar el máximo de comunidades a hacer estas obras. La complicación la tenemos con las fechas de estos Next Generation, que
acaban en junio del 26, justo de aquí a un año, con lo cual hay que ver cómo sigue esto después de aquí a un año, con toda la cantidad que os decía de edificios todavía por ponerse al día. La presentació desde Rehabitat, que como os comentaba, hacemos este acompañamiento, un poco como veis, 360 a las comunidades. Decía que hace falta acompañarlas en muchos sentidos, desde el diagnóstico, identificar cuáles son las situaciones que necesitan un trato especial en las comunidades, la intervención social, intermediación, la coordinación con los administradores, con los técnicos. Tenemos también servicio, ¿no?, técnico, tenemos arquitectos técnicos, mediación cuando los conflictos frenan el desarrollo de estos proyectos, la toma de decisiones, la obra, jurídico cuando hay temas pues tanto de morosidades, de impagos, de constituciones de comunidades o de cambios de propiedad, lo que sea, y temas de gestión que, como sabéis, las subvenciones no son sencillas de tramitar. Desde Rehabitat colaboramos en varios proyectos, programas de rehabilitación, desde el IMU, el Instituto Municipal de Urbanismo, la Oficina de Regeneració Urbana de Barcelona, la Oficina de Rehabilitación Municipal y Fincas de Alta Complejidad de Foment de l'Ajuntament de Barcelona, y con el Consorci Metropolità de l'Habitatge también, por daros algunos números, por ejemplo, en el consorcio, en el programa del Consorci Metropolità de l'Habitatge, en este último año hemos estado al lado de más de 200 comunidades, de 210, que son unos 2.300 viviendas y locales, acompañándoles en todas las reuniones que han hecho falta y las gestiones necesarias, alrededor de 400 reuniones en este último año, y proyectos de rehabilitación que en función de su edificio, del tamaño y de las características del edificio, pues pueden ir proyectos de obras desde los 200.000 a actuaciones mucho más importantes de hasta 700, 800.000, cuando se tienen también, aparte de las actuaciones de rehabilitación energética que suponen, ¿no?, el SATE, el sistema de aislamiento térmico por el exterior, en algunos casos placas fotovoltaicas en cubierta, cambio de carpinterías por algunas con rotura de puente térmico, tema de la aerotermia, un poco cada proyecto a medida de cada edificio. Quedan 2 minutos ahora. Perfecto. Sí. En algunos casos, como es la fotografía de arriba, este es un render de la rehabilitación, la propuesta de rehabilitación en unas fincas de San Ildefonso, en Cornellà de Llobregat, aquí junto a Barcelona, en la que además de hacer la rehabilitación energética, la reparación, obviamente, de todas las patologías que saldrían en la inspección técnica, se propone la ubicación de un ascensor por el exterior, es decir, con la colaboración también del ayuntamiento, porque hay una cierta ocupación de la vía pública, se desmonta la escalera actual para hacer que los rellanos del ascensor queden a nivel de las viviendas, y en el caso de Cornellà también se ve un poquito, se intuye la colocación de unos balcones por el exterior que amplían y cambian radicalmente las características de estas viviendas también con toda la actuación. Las subvenciones medias en estos proyectos del consorci son en el grado que os decía de 45 de mejora energética, 65 de subvención de la obra, con lo cual, y luego con una subvención complementaria del consorci y la posibilidad de unas subvenciones individuales, ya no a toda la comunidad, sino individualmente a un propietario, propietaria u otro, que llega hasta el 100%, ¿vale? O sea que en el caso de Cornellà, si finalmente las 200 comunidades pueden concluir estas obras, pues tendremos más de 2.300 viviendas que habrán conseguido reducir la emisión de las energías primarias no renovables en un 45% como mínimo, ¿vale? Nada, brevemente decir, ¿me he pasado? No. Si no seguimos después. Segueix. ¿Sí? Acabas igual, sí. Vale.
nada, que no sería posible sin este acompañamiento desde el principio hasta el final a este tipo de comunidades, que el objetivo, como veis, es reequilibrar, ayudar especialmente al que más necesita, el que más acaba pagando las consecuencias de esta emergencia climática y que lo tiene más difícil para ponerse al día, ¿no? Al día en cuanto a sus edificios. Y que les damos soporte en todo el proceso de inicio a fin y en todas las áreas que sean necesarias, y que la rehabilitación de las viviendas es un punto, es una puerta de entrada, pero que lo suyo es seguir creando oportunidades para renovar otros sectores, ¿no? Como espacio público, movilidad urbana, la relación ciudad y territorio, comunidades energéticas, la gestión del agua, bueno, que una cosa encadene y prosiga con la siguiente, ¿no? Muy bien, Elena, muchas gracias. Muchas gracias. También habla de las políticas que necesitamos integrar para aplicar esas acciones, como decías, también con colaboración del ayuntamiento, etc. Vamos a ver ahora un poco la visión un poco más global, porque cómo las políticas tienen que incidir en la cooperación internacional para poder realizar estos cambios, ¿no? Y por ello vamos a hablar con Alfonso, a que nos hablará de esto, justamente de cooperación internacional e incidencia política en políticas climáticas y de salud, y desde su experiencia con Ulls Dalmón y también con el grupo de Alianza Internacional para la Prevención de la Ceguera. Hola, Alfonso, cuando quieras empezar. Alfonso, estás silenciado, perdona. Ahora, listo. Sí, gracias. Listo, perdonad. Bueno, estaba diciendo simplemente que aunque el título de la charla y a estas horas, ¿no? Pues igual pues induce un poco al sueño, pero voy a intentar que sea algo dinámico, ¿no? ¿Vale? Os voy a contar un poco a grandes rasgos, ¿vale? En qué consiste. Os quiero compartir rápidamente cuál es desde la experiencia que tenemos con Usdelmont, ¿no? Cuál es un pequeño resumen de cómo la cooperación internacional está jugando un papel en la incidencia hacia lo que son las políticas climáticas y cómo tiene relación con la salud global, ¿no? Lo que os quiero contar rápidamente es, dentro de Urs del Món, somos parte del grupo de trabajo de acción climática de la Agencia para la Prevención Internacional de la Ceguera, de la IAPB, que es, pues digamos, la red a nivel global para todo lo que es la salud ocular, ¿no? Y ahí, pues, diferentes organizaciones trabajan para hacer incidencia por el cambio climático. Y rápidamente, un poco, uno de los lemas que se utiliza mucho, ¿no? Es que se habla mucho de cómo el cambio climático afecta al medio ambiente, pero no se habla tanto del impacto que está teniendo en la salud, ¿no? A este respecto, solo decir que, por ejemplo, la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ha reconocido que el cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la salud en el siglo XXI, aunque no siempre se visibiliza, ¿no? Y nosotros, en nuestro caso, pues vemos qué consecuencias tiene para la salud ocular. Entonces, rápidamente, como se estaba contando, este grupo del que somos parte, ¿no? Eh, la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera es el organismo que aglutina a nivel mundial a las organizaciones que trabajan para la salud ocular, y en el 2017 se creó un grupo de acción climática, ¿no? Porque se estaba viendo, pues, que tiene muchas implicaciones para la salud. Y la organización Nous del Món en la que trabajo, pues trabaja en ese grupo desde hace 4 años y yo participo en las reuniones, ¿no? Entonces, pues creemos que es una experiencia interesante a nivel práctico que os podemos contar, ¿no? Rápidamente, para no aburriros, ¿no? Este grupo de trabajo de la IAPB del que somos parte trabaja en 5 áreas principales, ¿no? Pues la primera es en sensibilizar, ¿no? Sensibilizar a la sociedad general, a otras organizaciones, ¿no? Sobre la importancia y cómo afecta el cambio climático a la salud en general, ¿no? El otro área de trabajo es recopilar recursos y buenas prácticas, ¿vale? Porque sabéis que muchas veces, ¿no? Desde las organizaciones se trabajan muchas temáticas y luego, pues, si no se comparten y quedan un poco olvidados, ¿no? Entonces, un poco compartir todo esto que se hace, ¿no? Lo tercero es el trabajo en red, que es un poco en lo que participamos, ¿no? Y que es muy interesante. Y luego está el tema de la sostenibilidad en todas las acciones que se hacen como parte de esta agencia, ¿no? Es decir, hacen muchísimos eventos para los que se requieren desplazamientos porque es una organización global, entonces
también se intentan que sea sostenible, ¿no? Y luego, pues, finalmente, hacer planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que es el grupo de trabajo. Entonces, ahí un poco qué información nos ha ido llegando, ¿no? Que yo creo que es interesante para poder compartir, ¿no? Y es que hay un dato muy interesante y es que lo que es la salud como tal, ¿no? Representa, dicen que aproximadamente el 4,4 o algunos dicen que el 5% de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces, si pensamos en todo lo que es a nivel global, los gases de efecto invernadero y que lo que es la salud genera el 5%, pues es un impacto muy fuerte, ¿no? Claro, cuando uno piensa y dice, pero ¿cómo puede ser tanto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esto incluye todo lo que es la salud, incluyendo, pues bueno, aquí tengo un pequeño resumen, lo que es la cadena de suministro, ¿no? Imaginaros todo lo que es la fabricación de todos los medicamentos, todos los insumos, ¿no? Haceros una idea, ¿no? De esta imagen que tenemos aquí, son los residuos que se generan, ¿no? Pues en un día normal, ¿no? En un día normal, en un país desarrollado, yo creo que la media está como en 1 kilo de desechos que se generan por persona y por cama, ¿no? O sea, pensar cuando estáis en un hospital o con cualquier cosa, la cantidad de veces que se abre, que es todo desechable, ¿no? Que se tira por el tema de la seguridad, ¿no? Pues bueno, se produce una cantidad brutal, ¿no? Entonces, en esta cadena de suministro, en la fabricación, se genera muchísimo, ¿no? Luego en lo que es la infraestructura, ¿no? Consumo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? En tercer lugar, lo que es la movilidad. Pensar lo que es el traslado de los pacientes, porque claro, se intenta medir con la huella de carbono, medir todo, ¿no? Luego, lo más importante, lo que es la gestión de residuos, ¿no? Que muchos se incineran, ¿no? Lo que es el tratamiento, eliminación de desechos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es de lo que más gases genera, ¿no? Entonces, esto es un dato muy importante, ¿no? Y dentro de este sector, ¿no? Pues, por poner un ejemplo de lo que tenemos más conocimiento, lo que es la salud ocular, con millones de consultas, desplazamientos, cirugías, fabricación de lentes, ¿no? Y una cantidad de desechos, tiene un impacto considerable, ¿no? Pero no solo es una cuestión de lo que es la huella ambiental que se deja, ¿no? Es decir, no solo cómo afecta, sino que este cambio climático está afectando al servicio de salud con más impacto en los países en vías de desarrollo, ¿no? Pues lo que son distribución de medicamentos, por ejemplo, distribución de vacunas, ¿no? Todo eso se ve afectado por el cambio climático y por los fenómenos extremos, sobre todo, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que es una disrupción total de la cadena de servicios sanitarios, ¿no? Otro de los factores también a tener en cuenta es que, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Las enfermedades transmitidas por vectores que dependen del calor, pues son del 17% y si aumenta el calor aumentaría. Por esto entendemos, ¿no? Pues las enfermedades transmitidas por mosquitos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como os he comentado antes, ¿no? Que en este grupo de trabajo tenemos estas directrices de trabajo, ¿no? Pero luego, lo que es la IAPB, que trabaja mucho con material y con sistematizar todo lo que se hace, ¿no? Ellos dicen que la manera en la que se debe incidir a través de las políticas, tanto a nivel micro como macro, ¿no? Porque esto se puede hacer desde un nivel más pequeño, desde el nivel de comunidad hasta ya un nivel más nacional, ¿no? Pues básicamente lo que quieren hacer es 10 líneas estratégicas, ¿no? Pues es, bueno, pues liderar todo este tema, ¿no? Reconocer la emergencia climática como una prioridad y asignar recursos muy importante, ¿no? Luego está el tema de abogar, ¿no? De hacer incidencia, ¿no? Precisamente, ¿no? Y de integrar la sostenibilidad ambiental en tareas de incidencia y comunicación, ¿vale? Otra área importante es aprovisionarse de forma sostenible. Ahora se está viendo que hay muchas maneras de reutilizar muchas veces el material sin que implique un riesgo de seguridad, ¿no? Entonces eso se está trabajando mucho en los países en desarrollo, ¿no? También por un tema de recursos, ¿no? Pues ir introduciendo temas de economía circular, reutilizar, esterilizar, etcétera, etcétera. Muchas veces los tratamientos se pueden volver a utilizar si se sabe cómo, ¿no? Reducir el uso de combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, en la organización estamos trabajando mucho con eso. En Mali, por ejemplo, sé que están trabajando con un tema de reducir la huella de carbono. Entonces, medir, porque muchas veces las visitas médicas implican muchísimos kilómetros de desplazamiento, etcétera, etcétera. Y entonces, con planes de logística, muchas veces se pueden reducir los viajes y se puede reducir la huella, pues, a más de la mitad, ¿no? También conservar el agua
bueno, básicamente, ¿no? Integrar la economía circular en todo el ciclo de lo que es la atención sanitaria, ¿no? Y entonces ahora, como por ver algo práctico, ¿vale? Os quería enseñar un pequeño ejemplo de una campaña que se hizo, me parece que hace un par de años, desde la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, que aunque la campaña está en inglés, simplemente, bueno, pues los que no sabéis os lo puedo traducir rápidamente, pero fue una campaña muy interesante que se basa en un programa de televisión que creo que es muy conocido, ¿no? Que son los cazadores de mitos, me parece que es en español, los Mythbusters, ¿no? Entonces son como los bulos, ¿no? Desmentir bulos, ¿no? Y entonces en el programa van desmintiendo bulos de manera práctica, ¿no? Y entonces decidieron que era interesante, pues, hacer una campaña en este sentido, ¿no? Entonces se crearon 5 bulos relacionados con el cambio climático y la salud, ¿no? Que se desmentían, ¿no? ¿Vale? Ahora los podemos ver un poco por encima y luego si alguien tiene interés que nos lo diga y le podemos mandar el enlace, pues encantados de la vida, ¿no? Pues pero mito uno, ¿no? Que dice, no, pues es muy caro la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Y entonces, pues, bueno, como veis, es mentira, ¿no? Y dice cómo, con depende qué prácticas, etcétera, etcétera, no tiene por qué ser tan caro, ¿no? Pues el mito 2, ¿no? Los pequeños cambios no hacen la diferencia, ¿no? Y luego, pues dice que sí, ¿no? Que con pequeños cambios de día a día se puede hacer, ¿no? Y así, pues bueno. El mito tercero es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que los instrumentos reutilizables no son seguros, ¿no? Y entonces, pues es, como dices, un mito, ¿no? Que ya hay experiencias concretas en las cuales con esterilización concreta, ¿no? Se pueden reutilizar el material, ¿no? Y reducir muchísimo, pensar que muchas veces los materiales viajan desde el país donde se produzcan, Europa, Estados Unidos, donde sea, ¿no? A los países en vías de desarrollo, ¿no? Y de esta manera reduces muchísimo también los viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Mito 4, ¿no? Abajo a la izquierda, ¿no? Pues el cambio climático no afecta a nuestra salud, ¿no? Y bueno, pues explica cómo es mentira, ¿no? Como según la OMS, ¿no? Se calcula que el cambio climático va a causar más de 250.000 muertos entre el 30 y el 50, ¿no? Y luego, pues bueno, ya el último mito de 5, ¿no? Que el cambio climático, ¿por qué una prioridad para la salud? Y en este caso para la salud ocular, ¿no? Y entonces explica, ¿no? Pues que es ahora más necesario que nunca trabajar, ¿no? Eh, el cambio climático aumenta el número de problemas de salud ocular, ¿no? Y sobre todo, lo que os comentaba antes, ¿no? Produce una disrupción muy grave en el ciclo de atención, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Entonces priorizando compras sostenibles, construcciones sostenibles también, ¿no? Reduciendo la huella de carbono, pues se puede adaptar. Entonces, bueno, no sé si he sido un poco rápido, pero os quería hacer un poco un resumen, ¿no? De por dónde van un poco los tiros, qué es lo que se está trabajando un poco a nivel de incidencia a nivel internacional, ¿no? Y qué tipo de herramientas como esta son las que se utilizan en este tipo de entornos, ¿no? ¿Vale? Ahora, Y Alfonso, sí, quedan 2 minutos, ¿vale? vale, y luego, ya un poco en la línea de lo que os estaba contando, ¿vale? Esto no vamos a entrar al detalle, ¿vale? Simplemente quería poner como una pequeña pincelada de hasta a qué nivel de detalle se está trabajando en estos grupos, ¿no? Yo a veces, cuando cuento lo que hacemos, ¿no? Digo, pues mira, este sitio estamos ahí adaptando los hospitales para que no consuman tanto y ya aquí están ya otros niveles, ¿no? Entonces, esto en concreto, ¿no? Sin ir al detalle, pero es una hoja de ruta para cómo reducir la huella de carbono en un hospital, ¿vale? Está elaborado por una ONG que es líder en salud ocular y esto es la aplicación práctica. Entonces, a la izquierda tenéis una serie de líneas, ¿no? Pues gobernanza y manejo de los pacientes, manejo de la energía, etcétera. En cada una de esas líneas, ¿no? Se miden, pues cuáles son las áreas de trabajo y tienes pues el impacto, el presupuesto también, ¿no? O sea, yo creo que es interesante, por ejemplo, en la leyenda, podéis ver que en la leyenda, arriba del todo a la derecha, que tienes una cantidad de rayitas, hay una que dice el color en el presupuesto. Entonces tú ya dices, a ver, yo tengo poco dinero, ¿no? A mí esto de qué me sirve. Y puedes ver y decir, pues aquí lo que es un presupuesto barato es el azul claro. Pues voy a empezar solo por eso, ¿no? Y lo puedes aplicar, ¿vale? Entonces no hace falta ir al detalle, pero aquí tenemos, digamos, pues reciclaje, ¿no? Infraestructura, manejo de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante cómo todas las experiencias de diferentes países se van sistematizando y se van condensando información accesible para todo el mundo y ahora con las redes sociales se distribuyen más y, pues bueno, son metodologías muy, muy interesantes, ¿vale? Ya, entonces, bueno, esto
No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, ya esto es básicamente lo que os quería compartir. Perfecto, Alfonso, muchas gracias. Am, Nada, ahora las intervenciones han finalizado. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna intervención, o también si quiere compartir alguna experiencia, puede tanto escribir por el chat como pedirnos permiso para hablar y hacer la intervención en audio. Am, Vamos a ver si sale alguna pregunta. Si no hi ha ningú, jo voldria dir Sí? dues coses. Vale. Pero Mientras no salga ninguna pregunta, Vivi va a intervenir ahora para completar, ¿no?, un poco de la Fundación de Oil Salmón, de las acciones que hacen. Así que, andaban. gracias. Bueno, yo en línea a lo que ya ha ido saliendo a lo largo de la sesión, pero sobre todo a lo que comentabas, Javier, me gustaría hablar y poner un poquito el foco en la importancia de poner un enfoque feminista en el tema de la crisis climática, ¿no? Porque el cambio climático no es neutro. Estudios que cada vez más dicen y establecen que las mujeres y las niñas son quienes más sufren todas las consecuencias y el impacto del cambio climático. Y solo por poner 4 ejemplos muy breves para no comerme todo el tiempo que queda de intervención, decir que 4 de 5 personas desplazadas por los impactos generados por el cambio climático son mujeres y niñas, que debido a la división internacional del trabajo, ¿no?, donde las mujeres asumen en su mayor parte el suministro de agua y alimentos para las familias, como consecuencia de estos cambios climáticos, cada vez lo tienen más difícil, o tienen que trabajar más o tienen que viajar más para poder procurar esos alimentos y ese agua a sus familiares o incluso a sus comunidades. El informe de las Naciones Unidas para el 2025 además revela que el cambio climático está intensificando las tensiones sociales y económicas, lo que está propulsando un incremento de la violencia contra las mujeres. Y solo 2 ejemplos más. Cuando ocurren desastres, las mujeres son quienes están de manera más desproporcionada afectadas o se ven más afectadas por estos desastres, porque o bien tienen menos acceso a la información, o bien tienen menos capacidad de movilidad, o bien no toman decisiones sobre las acciones y sobre un poquito las soluciones al respecto. Y por último también decir que, lo comentaba antes Alfonso, el cambio climático afecta a la salud materno-infantil, la neonatal, y como consecuencia del incremento de las temperaturas globales también hay una mayor de ciertas enfermedades como el virus del Zika, del dengue, de la malaria, etcétera. O sea que, bueno, eso solo. No quería poner tiempo de participantes, sí quería poner sobre la mesa la importancia de asumir un enfoque feminista para mitigar los efectos del cambio climático también. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. De momento no está saliendo ninguna pregunta. Si alguno de los ponentes queréis añadir o completar algún tema que no hayáis podido acabar en el tiempo, vamos muy bien de tiempo, la verdad, así que adelante. No sé si queréis completar alguna cosa. ¿No? Vale. Pues entonces, si no sale ninguna pregunta, yo tenía alguna por aquí apuntada. A ver. Yo tenía una pregunta para Anne también en relación a la emergencia, o sea, al incremento de estos fenómenos extremos. ¿Cómo se podrían mejorar los sistemas de alerta en territorios rurales y también en territorios no rurales? ¿Hay algún sistema para poder como mejorar esta prevención? Primero, yo creo que tenemos un problema en la ciencia, es que hay 2 tipos de ciencia, la ciencia fundamental sobre
el conocimiento de los fenómenos, y esta ciencia, por desgracia, no tiene muchas subvenciones. Como tener subvención o rellenar todos los papeles de subvenciones es muy complicado. Entonces, toda esta parte de ciencia fundamental, de monitorizar y poner todo un sistema de investigación, no tiene recursos financieros. Yo quiero también añadir muy rápidamente que soy fundadora de la Volcano Active Foundation, que es una fundación sobre los riesgos volcánicos. Es la única que hay en el mundo sobre la prevención y la prevención. Perdona, hay mi pequeña niña que está detrás, pero sobre la prevención, y actuamos en zona de emergencia. Y lo que vemos es que en la mayoría del tiempo, excepto los terremotos que no se puede realmente prever, todo se puede prever, y podríamos tener una acción de prevención que disminuye el impacto traumático en la zona, y vemos que hay un montón de cosas que se puede hacer. Y entonces, primero hay que dar más al nivel educativo, ¿vale? Al nivel de más finanzas. Entonces, en Europa, pero también en África, en Sudamérica, porque lo que pasa es que en la mayoría del tiempo la ciencia es muy blanca. Yo voy a decir un poquito lo que decía Javier, pero la ciencia es muy blanca y muy de la parte Europa, Estados Unidos. Y al final vemos o estudiamos solamente una parte de la ciencia. Y todo el resto, la ciencia con el terreno africano, con el terreno sudamericano, con el terreno asiático, no la estudiamos porque no hay financiación. Está reventada, mira, espero que no escuchas todo, pero entonces todo esto es un problema, un momento de querer entender el fenómeno de riesgo. Y a un momento yo creo que estamos hablando de toda la cadena después, pero el problema principal es entender el mecanismo para poder prever, para poder mitigar y para poder tener una política de resiliencia. Y esta política lo puede tener las ONG locales, porque al final, ¿quién son en el terreno? Nosotros hemos visto en situación de emergencia que al final el mismo traumatismo que van a vivir las poblaciones sobre una erupción volcánica, pero también sobre otro tipo de emergencia como un terremoto, la gente, si es un domingo o un país de confesión musulmana un viernes, no va a tener la misma respuesta si es un día de semana. Porque al final todo esto son conceptos que hay que incluir en la emergencia de riesgo y que lo incluimos muy tarde. Entonces, lo siento, he ido mucho más allá que la respuesta, pero la respuesta es dar posibilidad a cada país, a cada persona de entender su tierra. Yo creo que es esto. Y cuando damos esta posibilidad financiera o si no, de conocimiento, porque trabajamos en la zona de norte Kivu, en un volcán que es muy, muy, muy complicado, y ellos tenían solo los libros de hace 20 años. Entonces, hay que tener esta realidad también científica. Y después en Europa, ¿quién quiere ser científico? Y después hay otra problemática, la ciencia y la ciudadana. ¿Cómo se convierte el discurso? Porque hemos visto que en México tenemos algo muy conflictivo entre los pocos científicos y la ciudadanía. Entonces, hay un montón de problemáticas que deben estar en la mesa para después poder mitigar todo riesgo. Muchas gracias, Anne. Y por la intervención además también ha sido muy interesante, la verdad. No sé si algún ponente quiera acabar de completar esta pregunta que comentábamos o algo que haya dicho Anne. Si no, tenemos una pregunta posible aún. Estamos en un momento de emergencia climática en el que los esfuerzos deben centrarse en la adaptación.
No sé si alguno de vosotros quiere responder a esto, o desde aquí, o... Bueno, yo creo que no queda más remedio, ¿no?, que adaptarse. Lo que pasa que yo estoy radicalmente en contra, como no podría ser de otra manera, de decir simplemente nos adaptamos, ¿no? Evidentemente, esto es, se puede hacer perfectamente las dos cosas, ¿no? De tal manera que deberíamos reaccionar de una forma clara y contundente en cuanto a el control del cambio climático, la reducción de todos aquellos aspectos que no son solamente los gases de efecto invernadero los que nos están afectando, y lo focalizamos todo en el petróleo y en los combustibles fósiles, que no digo yo que no sea así, ni mucho menos, pero hay otra serie de determinantes, ¿no? La deforestación de las masas arbóreas de la Amazonía o de la selva en el Congo, o la contaminación masiva de las aguas dulces en muchísimos territorios, pues tienen una repercusión directísima sobre nuestra salud, ¿no? Y parece que, pues bueno, ante determinadas cuestiones que sobre todo condicionan nuestros estilos de vida, nos cuesta muchísimo la adaptación, ¿no? Y entonces, si preguntamos a la mayor parte de la población si hay que intentar tener energías más verdes, te van a decir que sí, pero las ventas de oro siguen aumentando, ¿no? Y en las cabeceras de los ríos amazónicos estamos padeciendo la contaminación por mercurio y por cianuro por la extracción masiva de oro. Bueno, pues aunque parezca mentira, estamos en un contexto en el cual se consume más oro que nunca. No entremos ya en los problemas que hay con el coltán en la zona del central de África, con grandes territorios controlados por ejércitos paramilitares y vinculados a compañías, simplemente para que en cada casa tengamos decenas, me atrevería a decir, de teléfonos móviles, ¿no? Entre los viejos y los nuevos, y los dobles y los triples, ahora cada vez es más frecuente encontrarte con gente que lleva 2 teléfonos móviles como mínimo, algunos hasta 3, ¿no? Entonces, bueno, pero todos entendemos que es como un derecho fundamental. Es que el tener teléfono móvil se ha convertido ahora casi en un derecho fundamental. Lo mismo que estamos hablando de forma insistente de la inteligencia artificial como si fuese neutra desde un punto de vista climático, y son miles y miles de litros de agua dulce, mayoritariamente, la que se utiliza para la refrigeración de los dispositivos que generan esa inteligencia artificial. Bueno, porque parece que es un juego y realmente no caemos en la cuenta de las consecuencias que tienen todos nuestros actos, ¿no? Como consecuencia, al final intentamos atacar el cambio climático en aquello que nos parece más cool, más chulo y más agradable, y que puede tener, es un greenwashing a la pequeña, ¿no? A nivel individual de cada uno de nosotros. Pero cuando realmente pensamos en lo que puede significar como cambio de vida o cambio de estilos de vida, nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Habrá que ver, ahora que llega el verano, cuántos vamos a planificar nuestras vacaciones teniendo en cuenta el efecto de nuestras vacaciones. Es decir, cuántos vamos a dejar de ir a Bali porque sale muy barato el billete, o cuántos vamos a dejar de coger el avión, o cuántos vamos a circunscribir nuestras vacaciones al tan manido kilómetro cero, ¿no? A ver si realmente vamos a hacer vacaciones kilómetro cero, o realmente vamos a generar
un consumo importantísimo de recursos, ¿no? Bueno, pues volvemos a lo de siempre. Nos fijamos en el dedo y no siempre nos miramos en la luna. Gracias, Javier, por la intervención. No sé si alguno de vosotros quiere dar alguna idea contraria o aportar algo más a su intervención. Si no, yo tenía otra pregunta también dirigida a Vasco sobre qué barreras habéis encontrado para fortalecer las infraestructuras desde lo local. Bueno, gracias, María. Bueno, yo creo que aún todavía las barreras van surgindo porque estamos en este momento ainda en el proceso de construcción de la infraestructura. Pero todo el tema de que nuestra infraestructura tenga una aposta en la resiliencia y también toda esta componente del uso de las energías renovables, muchas de las barreras es mismo la componente de los materiales. Infelizmente, es un país que no es productor de muchos de los materiales que pueden garantizar la resiliencia, embora parte importante de la construcción se garantiza a través de materiales locales, pero algunos de los otros materiales muy necesarios para la propia obra han sido comprados fora del país, ¿no? Entonces, toda esta componente de falta de capacidad productiva local es una barrera muy importante para garantizar una sostenibilidad. Perfecto, Vasco, muchas gracias. Lo mismo también, si alguien más tiene alguna pregunta, lo puede hacer por el chat. Si no, Perdón, di, Javier, perdona. es que será que hoy estoy guerrero. Habría que preguntar cuántas convocatorias de las agencias de cooperación exigen la compensación de huella de carbono de los viajes de todos los cooperantes. Hasta donde yo sé, poquitas o casi ninguna, ¿no? Habría que ver cuántas organizaciones que se dedican a la cooperación internacional hacen voluntariamente, que sería lo suyo, ¿no? Compensación de huella de carbono de sus viajes, porque a veces realizan algunas intervenciones, pero que realmente hagan compensación. Conozco pocas, alguna hay, pero no es lo mayoritario, por desgracia, ¿no? Lo cual lo digo porque si no podemos caer, ¿no? Nosotros mismos en ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Y parece que todos los males del mundo le corresponde solucionarlos al resto de la humanidad y a mí, en mi foro interno, y a aquello que me afecta a mí personalmente, pues no siempre pareciera que fuese necesario, ¿no? Y yo siempre soy un gran defensor de comenzar por casa, comenzar por uno mismo, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y ser consciente de que cualquier cambio en la sociedad comienza por mí, ¿no? Entonces, bueno, y me lo aplico, intento aplicármelo en muchas cuestiones y a mí me parece totalmente incongruente. Hablamos de cambio climático, Anne nos estaba explicando la unidad de tiempo, ¿no? En lo que tiene que ver el cambio climático, los desastres de estos naturales, y resulta que la mayor parte de las convocatorias de ayudas o de colaboraciones públicas te exigen que desarrolles las campañas o los proyectos o las actividades
en un año o como mucho 2. Es decir, somos cortoplacistas, no inmediatistas. Y encima a veces te incitan o te piden o te exigen que hagas una medición de impacto. O sea, la mayor parte de las acciones realmente transformadoras es imposible que puedan generar ningún impacto en un plazo de 12 meses. Es así, pero no solamente sucede esto cuando hablamos de países de renta per cápita más baja o en mayores situaciones de empobrecimiento, sino que sucedería realmente en nuestros países europeos occidentales. Lo que sucede que muchas veces lo que no vale para nosotros sí que vale en otros territorios, ¿no? O lo queremos hacer valer. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, quería al menos mencionarlo. Gracias, Javier. Anne, no sé si querías comentar algo más. Sí, algo muy rápido. Es verdad que siempre olvidamos que la Tierra no es nuestro enemigo. Por supuesto, hay efectos, fenómenos extremos, pero si lo entendemos, sabemos o podremos mitigar los efectos. Y la Tierra donde vivimos no es nuestra enemiga. Debemos convivir lo mejor posible. Es obvio que todos estos fenómenos, al final, a no ser entendido, mitigado, a no tener una prevención de riesgo adaptado a la situación, porque hay veces tenemos plan de riesgo general, pero no adaptado a una zona muy concreta, genera mucho problema sobre la salud. Y hablamos en primero sobre la salud infantil. Yo creo que es más importante porque el mundo puede cambiar el día de mañana si al nivel de la conciencia de nuestra tierra se va a cambiar por nuestros niños que van a crecer. Entonces yo creo que este punto, la tierra no es nuestra enemiga, hay que entender, hay que mitigar los riesgos porque los riesgos se mitigan, no es una fatalidad. Solamente quiero acabar con esto, el término, y lo dicen muy bien la ONU, el término riesgos naturales no existe. Es una invención gubernamental para decir una fatalidad. Lo que existe son fenómenos naturales, como ola de calor, tsunami, erupción volcánica, todo esto sí que existe. Y lo que hace un riesgo es que nosotros como humanos, al final, no hemos puesto un plan de prevención, un plan de mitigación y un plan después de resiliencia, quiere decir de recuperación financiera de la economía local. Entonces, todo esto es por eso que es muy importante de volver a la base. Viviremos siempre en nuestra tierra y esto hay mecanismos que podemos disminuir los riesgos. Solamente quería decir esto porque la ONU lo dice claramente, no podemos decir riesgos naturales. Ya se ha acabado, era una fatalidad de decir que una erupción volcánica ya no podemos hacer nada, sí que podemos hacer cosas. Y aunque la erupción va a pasar, podemos evacuar, podemos tener menos impacto de trauma social, podemos también hacer que el volcán no explota tanto, pero disminuimos el riesgo, pero antes hay que entender la tierra. Entonces, solamente quiero decir que la fatalidad de estar bajo un fenómeno extremo y no hacer nada, esto es una política gubernamental y yo creo que también lobby de algunas empresas. Y hay que poner las cosas claramente. Hay mitigación de riesgo posible. Vale, muchas gracias, Anne y Javier. Ahora vamos a... así nos veremos todos. Vamos a hacer la última pregunta a Elena. Si podemos intentar responder en 5 minutos así, que el tiempo al final ha volado.
Vera, ¿qué mecanismos de financiación están facilitando estos procesos en zonas más vulnerables aquí en Cataluña, Barcelona? Vale, la financiación es todo un temazo en estos proyectos de rehabilitación. Obviamente se necesitan subvenciones para poder intervenir en estas zonas vulnerables. En cuanto a la subvención, cada subvención es un poco un mundo. Las locales, en nuestro caso, tienen una cosa que no tienen las Next Generation europeas, que es una afectación fiscal, cosa que pone en una situación mucho más complicada a los destinatarios de estas subvenciones. Tan complicadas que a veces no pueden hacer la rehabilitación, no pueden recibir estas subvenciones porque no pueden hacer frente al impacto fiscal que tienen estas subvenciones. En el caso de Next Generation, sin impacto fiscal, bueno, marcan la diferencia, se puede llegar a la subvención íntegra de la parte también no subvencionada con la subvención comunitaria, cumpliendo unas condiciones de residir en la vivienda y de no superar unos topes de ingresos económicos que están hasta 5 veces por encima del índice básico. Y luego toda la parte no subvencionada que tienen que afrontar las comunidades, a excepción de estos ayudas individuales, que estos digamos que se salvan, pero el resto tienen que hacer frente a la parte no subvencionada y está resultando también, estamos viendo, muy complicado, porque al final son financiaciones o contratación de créditos privados que tiene que asumir la comunidad, con los riesgos que supone también cuando son comunidades vulnerables, donde hay seguramente alguna situación de morosidad, alguna situación, mucha dependencia de grandes tenedores. Se hace mucho más difícil coordinar esta financiación. Tienen que contratar de forma privada este crédito y las condiciones de las financieras ya sabemos que no lo ponen fácil cuando se dan situaciones de estas de morosidad, de importes demasiado altos o demasiado bajos, o de cuotas demasiado altas, demasiado bajas, y van limitando. O sea, todo el trabajo que se hace de acompañamiento desde la llegada a la comunidad para explicarles qué subvenciones y qué posibilidades tienen, hasta que aprueban el proyecto, hasta que lo desarrollan, hasta que lo vuelven a aprobar juntas de propietarios, tienen que hacer por en medio 700 gestiones, finalmente tienen que acabar contratando una financiación de la parte no subvencionada y estamos viendo que es un hándicap muy grande, aparte del hándicap que, como decíamos, de la parte de las afectaciones fiscales. Así que es todo un temazo. Con los Next Generation se había planteado unos créditos europeos sin intereses hasta 17 años y que individualizaban los pagos, o sea que la comunidad no tenía que hacerse cargo de los impagos del vecino o la vecina de este piso, de este otro piso, pero esto se ha visto durante estos años que ha resultado muy largo, muy complicado, imposibilitaba también el llevar a cabo la obra dentro de plazos. O sea que es un temazo a estudiar y a ver cómo en las próximas subvenciones que se vayan sucediendo se resuelve un poco también este tema en paralelo, porque si no, claro, complicado. Al final es muy importante, ¿no? La alianza entre el sector privado y público para que... Exacto, y cómo las convocatorias tienen en previsión también estos temas. Claro. No se pueden dejar para ¿no? las consecuencias finales, hay que abordarlas desde el inicio de la programación de las ayudas. Sí, claro. Muy bien, pues para ir cerrando el webinar de hoy, al final hemos abordado muchos temas, hemos intentado como abarcar todo en este espacio, pero creo que hemos podido contextualizar muy bien con Anne, ver también luego los impactos que hay en cadena, ¿no? Después de este incremento de impactos y de impactos que tenemos generados por el cambio climático. Gracias a Javier que hemos podido ver estos impactos en cascada en centros de salud sobre todo. Y luego hemos podido ver también acciones
que se implementan desde Mozambique y desde aquí Cataluña, también las barreras que estamos viendo impuestas. Y con Alfonso hemos podido ver también cómo es importante de poder aplicar dentro de las políticas públicas, ¿no? Para realizar estos cambios, estas acciones. Y nada, muchas gracias por asistir a todos, muchas gracias a los ponentes también por vuestras intervenciones. La sesión la colgaremos también en YouTube y en alguna otra red. Y si alguien tiene alguna duda o nos puede contactar a nosotros también para hacerlo y también la podremos hacer llegar al ponente que sea. Así que nada, muchas gracias a todos y nada, creo que lo dejaremos aquí. Pues muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Alfonso. Adiós, gracias.